Comí pizza. Comía pizza. Hablé con mi abuela. Hablaba con mi abuela. ¿Cuál es la diferencia entre el pretérito? Y el imperfecto. Hoy vamos a hablar sobre algo que causa mucha confusión. ¿Cuál es la diferencia entre el pretérito y el imperfecto? Los dos son formas del pasado, pero no son iguales. ¿Cómo son diferentes? ¿Cuándo se usa el pretérito? ¿Y cuándo se usa el imperfecto? The preterite and imperfect tenses can be tricky for native English speakers, but it's actually not that complicated. By the end of this video, you'll be able to choose between these two past tenses with confidence, so you can focus on the important thing: communicating, expressing yourself, and connecting with people en español. Imagina una línea del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Miremos al pasado específicamente. Todo esto es el pasado. El pretérito es un punto en el tiempo, solo uno. Puede ser un punto pequeño o un punto grande. Algo que ocurre en un momento o algo que dura un año o más. Pero empieza y termina en momentos conocidos. It happened, it ended, there specifically, whenever that is. El sábado a las 3 de la tarde jugué un partido de fútbol. En 1945, los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial. Las dos frases usan el pretérito. Algo ocurrió, pretérito, otra vez, y terminó a una hora determinada. El imperfecto es más así o así o incluso así. La idea es que no podemos definir el momento exacto cuando termina el evento. Muchas veces el imperfecto no es específico y es más habitual. Veamos unos ejemplos. Ayer comí pizza. Cuando era joven, comía mucha pizza. Hablé con mi abuela el sábado pasado. En mi juventud, hablaba con mi abuela todos los sábados. Mira, ayer, el sábado pasado, son tiempos específicos y algo pasó. Por otro lado, cuando era joven, en mi juventud, todos los sábados. Son hábitos, actividades habituales o rutinas. No ocurren ni terminan en tiempos específicos y conocidos. Algo pasó. Algo pasaba. Algo pasó, algo pasaba. With the imperfect, it's not like you don't know when an action ends. It's more like in this sentence, the end point isn't specified. Si yo digo, cuando era adolescente, me gustaba la música rock. Imperfecto, imperfecto. You could theoretically identify when I stopped being an adolescent, maybe when I turned 20. But in that specific sentence, we don't identify the endpoint. The focus is on the way things were over a certain period of time without clearly saying when it ended. Compare that to this. El día que cumplí 20 años fue muy importante. Pretérito, pretérito. Tenemos un día específico cuando algo cambió. Una situación muy común puede ayudarte a entender mejor. La fórmula es así. Mientras, imperfecto. De repente, pretérito. While A was happening, suddenly B. This is a very common way of talking about the past. You might use it when you're telling a story. We establish the scene and frame the setting with the imperfect when suddenly a new event occurs. The new interrupting event is in the preterite. The preterite event started and ended within the action of the imperfect. Let's see what that looks like. Miremos unos ejemplos. Mientras cocinaba, mi madre me llamó. Notice that the call started and ended while I was cooking, but I didn't specify if I finished making my pasta. Mientras caminaba por la calle, me lastimé el pie.
walking is just the narrative framing for when I hurt my foot. It's what happens when you get old. Ok, espero que ahora entiendas cómo elegir entre el imperfecto y el pretérito, pero ¿cómo se forman estos dos verbos? What are the actual rules for conjugating these verbs? Empecemos con el imperfecto. El imperfecto es la forma más consistente del español. Con los verbos que terminan en ar, aba, abas, aba, ábamos, habáis, haban. Entonces el verbo hablar. Yo hablaba, tú hablabas, ella hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellas hablaban. O el verbo estudiar. Yo estudiaba, tú estudiabas, él estudiaba, nosotros estudiábamos, vosotros estudiabais, ellos estudiaban. Y con los verbos que terminan en o ir, ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Yo vivía y comía, tú vivías y comías, él vivía y comía, nosotros vivíamos y comíamos, vosotros vivíais y comíais, ellos vivían y comían. Y buenas noticias, en el imperfecto hay muy pocos verbos irregulares. De hecho, aquí están todos. Tú puedes memorizar los verbos, pero también es bueno escuchar al español en contexto. Si quieres práctica de comprensión en español, puedes ver este video. ¿Y cómo conjugamos el pretérito? Si el verbo termina en ar, aste, o, amos, asteis, aron. Por ejemplo, yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. O yo estudié, tú estudiaste, él estudió, nosotros estudiamos, vosotros estudiasteis, ellos estudiaron. Y los verbos que terminan en o ir. Y, iste, yo, imos, isteis, ieron. Yo comí, yo viví. Tú comiste, tú viviste. Él comió, él vivió. Nosotros comimos, nosotros vivimos. Vosotros comisteis, vosotros vivisteis. Ellos comieron, ellos vivieron. Malas noticias, hay muchos verbos irregulares en el pretérito, pero no te preocupes, podemos verlos en otro video. Hasta entonces, nos vemos en el próximo video.